existe vida en Marte. Para eso. Hemos hablado de las enfermedades. En esta era donde la tecnología se ha convertido en pieza clave para el ámbito educativo y profesional, pudiera parecer que algunas carreras sociales y humanistas van quedando desplazadas. Por la función social que cumplen, para fortuna nuestra, todavía estarán un buen tiempo ya que siempre se adaptan a los nuevos cambios. Y para prueba de ello, hoy nos acompañan estudiantes universitarios que están transformando su quehacer profesional para adaptarse y responder a las demandas actuales de nuestra sociedad. Aquí comienza Generación H. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y les doy nuevamente la bienvenida con mucho gusto a una edición más de Generación H, transmitido completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Y como escuchaban en la introducción, hoy tenemos un tema realmente relevante porque justamente el cruce de las ciencias sociales y las tecnologías para la información hoy es uno que tiene que ver con cómo nos estamos expresando y comunicando en las redes sociales, cómo recibimos hoy la información, de quién la recibimos, con qué periodicidad, con qué intención recibimos en muchos casos y convivimos dentro de las redes sociales. Y curiosamente el reto está en que muchas veces, siendo nosotros mismos los actores y ejecutores de todos este tipo de fenómenos, no implica necesariamente que lo entendamos, pero para que entendamos mejor de cómo justamente las tecnologías para la información hoy tienen que ver y se ven mucho apoyadas y apoyan mucho a las ciencias sociales, me acompañan dos invitados muy especiales a quienes quiero presentar y darles la más cordial bienvenida. Bienvenidos, los molesto por favor con su nombre y la carrera que están estudiando. Hola, yo soy Karen y yo estudio filosofía. Bienvenida Karen, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y actualmente estoy estudiando filosofía. Filosofía. Bienvenido, Fernando. Me da mucho gusto tenerlos en el programa. Bueno, de entrada, ¿qué les parece justamente esta primera introducción? ¿Participan hoy las ciencias sociales junto con las tecnologías para la información? ¿Son relevantes hoy las ciencias sociales en un mundo tan tecnologizado? ¿Qué opinas? Por supuesto que sí, son súper importantes. De hecho, la filosofía tiene toda esta área de como que estudia la inteligencia artificial y la relación de la tecnología en la vida cotidiana. Y es súper importante, sobre todo como pues desde la perspectiva de los algoritmos y esto que tratan de medir las conductas humanas. Hay todo un aspecto ético que no puede dejarse de lado, es súper importante. Ay, qué bueno que comentas eso. Ahorita regresamos a platicar del aspecto ético porque me parece muy importante. Fernando, en este sentido, ¿cuál podría ser una analogía que encontramos con la salida de los estudiantes? Recordemos que en el caso de nuestro programa nos interesa mucho compartir las visiones que hay en los retos de nuestro país, en distintos temas, pero desde la visión justamente del estudiante que no está acotado por el cómo se ha hecho siempre o por el nunca se había hecho así. ¿Qué tan grave es el choque de cuando estamos en la universidad a cuando salimos a lo que podríamos llamar el mundo real? ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, lo que pasa es que el paso de la vida profesional a la vida académica siempre es como un salto a la vida, ¿no? Es decir, nunca tenemos una clara precisión de cómo ejercer la carrera, sobre todo una carrera en la cual comúnmente está asociada hacia la docencia o hacia la difusión, ¿no? Entonces, reflexionar sobre algunos temas en esos momentos requiere de cierta creatividad. Al menos en el caso de la tecnología, ¿sí? Hay líneas de investigación que apenas se están conformando, ¿no? Hay un discurso ético que se puede entender en relación a la inteligencia artificial, lo que es el análisis del Big Data, ¿no? Pero tan solo es uno de diferentes maneras de poder abordar el problema. ¿Cómo? Acá es que han tocado temas bien relevantes. Va a estar muy sabroso el programa. No dejen de acompañarnos y conversar con nosotros en las redes sociales de Heraldo TV alrededor de todos estos temas. Y yo quisiera preguntarles, el tema ético hoy cada vez está más presente en un mundo que está interconectado, sistematizado y automatizado. Y cuando pasamos a la parte de la automatización y se cruza con cederle a un sistema la decisión en cuestiones relacionadas con
quién debería morir, por ejemplo. Hay un ejemplo muy típico que cada vez está siendo como, digamos, desarmado este ejemplo que quiero compartir, pero me parece buena referencia. Un coche automático, al momento de determinar en un momento específico si tiene que decidir atropellar a personas y que mueran para salvar las vidas de los habitantes del coche o sacrifica a los del coche siendo menos, ¿cómo tendría en un momento dado que hacer la cosa? ¿Tú qué opinas? Ay, pues ese es un problema súper clásico en la filosofía, ¿no? Que podríamos remontarlo al del tren, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿a quién salvas? Aquí la pregunta es muy difícil porque podrías considerar, no sé, aspectos de la vida de estas personas, ¿no? Quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿no? O quiénes son los más pequeños, quiénes son los más grandes. O sea, este tipo de problemas, digamos, un algoritmo programado para decidir al respecto. Pienso en Yo Robot, ¿no? La película. Sí, claro. Sí. En donde es exactamente el mismo caso. El robot mide las probabilidades que tienen de vivir tanto la niña como el adulto y él salva al adulto justo porque sus probabilidades de vivir son mayores. Pero la perspectiva del adulto es la niña tiene que vivir porque ella es menor, yo ya viví, yo he hecho tantas cosas, ella es la que debe vivir, ¿no? Entonces, ahí la perspectiva humana con la del algoritmo choca de manera terrible. Y me encanta este choque que tú señalas, Fernando, porque yo quisiera entonces preguntarte, ¿quién determina, cuando estamos hablando hoy de la sistematización y la automatización de muchos de estos procesos, quién es la autoridad o quién es la ciencia que en todo caso debe estudiar el impacto que tiene una decisión de este estilo? Es quien está programando técnicamente el funcionamiento de algo, que en muchos casos, digamos, la última milla de esta decisión reside ahí, o ahí se ejecuta, se implementa, o alguna de las ciencias sociales que hoy podría participar en esta construcción. Cada vez más hablamos de multidisciplinariedad en este sentido, ¿no, Fer? Sí, de hecho yo pensaría de que no deberíamos de tener que privilegiar una forma de estudio sobre la otra, sino más bien lo que me parece de que debe de haber una investigación de tipo multidisciplinaria, ¿no? Por lo general siempre se asume de que la filosofía debe de asumir el papel como si fuera el maestro, ¿no? El docente, como un buen conformador del ciudadano, ¿no? Y por tanto el que debe de determinar este tipo de decisiones últimas, pero ya cuando esto se aplica hacia proyectos de investigación que tienen ya un carácter técnico, nos damos cuenta de que no es tan sencillo, porque hay ciertas cuestiones técnicas que son muy difíciles de abordar desde una perspectiva filosófica y viceversa. Hay ciertas cuestiones técnicas que se asumen de hecho, pero que no solamente es una forma de analizarlo. Volviendo a retomar tu ejemplo en relación a la decisión que tendría que tomar cierto automóvil que ya tiene cierto programa para poder deliberar la decisión, al menos yo como filósofo lo que te podría contestar es de que esa es tan solo una forma de toma de decisión basada en cierto sistema ético, ¿no? Correcto, en el cual es el utilitarista. Buenísima Había, observación. por ejemplo, otra observación de ¿y por qué no lo hacemos, por ejemplo, en una teoría de la virtud o en un sistema deontológico? ¿Cómo ¿no? sería esa versión? Bueno, la verdad es de que es una propuesta que salió solamente para problematizar un poco el ejemplo, pero justamente en ese tipo de preguntas es cuando nos damos cuenta de que hay cosas técnicas que se dan de hecho, pero que haciendo este tipo de preguntas es que se empieza a crear una discusión. Claro, ¿no? pero es muy relevante porque tú comentas algo que también estábamos comentando ahorita. Pareciera que separamos demasiado rudo, demasiado completo al algoritmo y lo vemos como algo más orgánico y más matemático y automático, digamos, y de lo social y de lo filosófico, cuando en la realidad incluso, pues dependiendo de quién pague la creación de ese algoritmo podría tomar cierta tendencia en términos de la toma de decisiones. Es decir, el algoritmo podría estar planeado de inicio para darle prevalencia a la vida exterior del automóvil por cualquier razón, ¿no? Sí. Entonces diríamos, o coincidirías, por ejemplo, que en la construcción hoy de todos estos tipos de sistemas y nuevas tecnologías, y considerando lo que tú comentabas, Fer, que debe ser multidisciplinario, lo técnico determina la funcionalidad y la filosofía y distintas disciplinas sociales determinan el deber ser de lo que querríamos lograr, como para justamente mediar entre cómo debería de funcionar ética, moralmente algo y cómo tecnológicamente puedo hacer que funcione. No creo, o sea, como bien lo dijo Fer, no creo que tenga que
estar una disciplina por encima de la otra, sino Correcto. que más bien creo que tendría que haber un diálogo. O sea, tanto los filósofos tendrían que comprender cómo funciona técnicamente cierta tecnología, al menos en sus elementos más generales, así como la gente que se dedica a la tecnología o a las matemáticas, que son quienes hacen los algoritmos, Sí. pues tendrían que tener nociones sobre qué implicaciones éticas tiene una decisión de ese peso. Eso creo yo, o sea, no me parece que una tenga que primar por encima de la otra. Y regreso rápidamente al primer tema que tocábamos al iniciar el programa, que es este choque que existe cuando estamos en la universidad y entramos o llegamos al mundo real. Y este mundo real lo pongo entre comillas en el sentido de lo agreste del cambio entre una agenda controlada en términos de nuestros horarios, de lo que hacemos, y en un mundo real en el que si no te mueves muy rápidamente te comen el lugar, no ganas el dinero suficiente, el choque entre existir, subsistir y sobrevivir se da todo el tiempo. Y lo quería traer a colación para esta combinación, la combinación de lo digital, que lo vemos como muy etéreo, como muy cercano en términos de los temas y los múltiples o lo diversos que son, y por otro lado, la opinión de repente ligera que hay sobre ciertos fenómenos. Por ejemplo, ¿cómo entenderías tú, Fer, la relación de las ciencias sociales con la interpretación de, por ejemplo, el sentimiento en las redes sociales? Un tema que escuchamos hoy cada vez más. ¿Qué expresamos en redes sociales y que como colectivo, como comunidad conectada, puede transmitir un sentimiento en particular? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, esa discusión me parece que es una discusión que apenas se está conformando, sobre todo creo que está un poco alentada por los casos que surgió de Facebook sobre Cambridge Analytica, tengo entendido, y que al menos siempre que hacemos este tipo de análisis con respecto a las afecciones y las emociones de las personas en relación con lo tecnológico, Sí. el primer planteamiento es verlo como algo externo a lo tecnológico. Ok. Como algo que en algún momento nos puede atacar, ¿no? O algo exterior que ejerce cierta toma de decisión, Ok, ¿no? ok. Entonces, generalmente siempre se asocian ciertas afecciones y ciertos sentimientos hacia lo humano, ¿no? Que es Ok. lo propio. Y entablar esa relación que hay entre lo tecnológico Sí. y las emociones siempre se plantea en términos maniqueos. O estás muy a favor o estás muy en contra, ¿no? Yo considero que todavía deberíamos de prescindir de ciertos discursos. Ajá. El primero sería el de ver a lo técnico como algo exterior a nosotros y más bien podríamos tomarnos el tiempo para analizar cuáles son los efectos de ciertas dinámicas. Sí. Sobre todo, cuál es el tipo de convivencia que hay entre las redes, ¿no? Porque asumimos de que es la misma dinámica, las mismas formas Esa es en las una, que se esa es una conviven. gran observación. Pero Ujú. cuando vemos la manera de interacción entre los grupos de Facebook o en el caso de Twitter, ¿no? Cómo se Sí. van generando ciertos hashtags, nos damos cuenta de que hay ciertas cuestiones muy particulares, ¿no? A delimitar, por ejemplo, qué tipo de dinámicas son las que se articulan y si estas se articulan en relación a la plataforma, al usuario, me parece que sería un gran punto de partida. Aquí, justamente esto me parece muy relevante porque hemos comentado ya varias veces la importancia de lo multidisciplinario. No es posible hoy construir soluciones de tecnologías para la información de manera tecnológica exclusivamente, o técnica, o social o filosófica en términos de algo que se quiera atacar. Y yo quiero que en este momento me acompañen a ver cuál es el futuro, poco o mucho, de las carreras de ciencias sociales en un mundo que está tan tecnologizado. Obviamente la respuesta les va a interesar y sorprender mucho. Vamos a ver lo siguiente y regresamos. Si no hubieras estudiado la carrera que estudiaste, ¿qué te hubiera gustado elegir? Seguramente a más de uno se le vino a la cabeza artes, música, historia, filosofía, entre muchas otras opciones de formación que pudieran considerarse menos prometedoras. Estas carreras tienen su origen en el siglo XIX gracias al avance tecnológico y científico. Son áreas del conocimiento que buscaron explicar el quehacer de la humanidad y que ahora se les conoce como humanidades y ciencias sociales. Desde la primera mitad del siglo XX, estas áreas de formación
computación fueron desarrollando campos de conocimiento cada vez más complejos, construyendo nuevos objetos de estudio, afinando su metodología y poniendo a prueba muchas de sus ideas. En México es posible estudiar humanidades y ciencias sociales en universidades como la UNAM, el POLI, la UAM, la Ibero, la NAHUAC, la ENA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de las autónomas estatales, para continuar aportando social, política e incluso culturalmente a la sociedad mexicana, poder conocer sus límites y desarrollo, así como posibles soluciones a problemáticas históricas latentes o futuras. Algunas de las carreras o áreas de conocimiento que abarcan las ciencias sociales son bibliotecología, sociología, antropología, geografía, literatura, arqueología, historia, letras, lingüística y filosofía, entre otras. Y es que si lo pensamos con un poquito más de detenimiento, es realmente, o se antoja imposible, que una sola disciplina o una sola persona pueda programar tecnológicamente a nivel código, pueda entender las implicaciones éticas, morales, de procesos, todo el universo que involucra un tema en particular y poderlo plasmar correctamente en lo que hoy conocemos como sistemas o como plataformas, como el caso de las redes sociales. Y en este sentido quisiera insistir un poquito, porque el tema además da para muchísimo en esa materia. ¿Cómo comúnmente hoy caemos justamente en el error de que porque sé utilizar la plataforma y sé reclamarle digitalmente a mis legisladores algo, a veces confundo ello con el entendimiento en términos de ciencia política y de política exterior o de economía o de por qué se da esto y por qué es importante la participación de las ciencias sociales justamente no en la parte tecnológica, sino en los distintos niveles adicionales ya de los contenidos? Pues parece que las redes sociales trajeron consigo como una idea desde la cual el usuario se asume a sí mismo como poeta, como todo, porque justo está la posibilidad de que compartas absolutamente cualquier cosa que piensas. Y en ese sentido, pues la gente... y además también por otro lado está la forma en la que se consume la información. La gente lee 2, 3 artículos de opinión o ni siquiera, ¿no? Leen las cabezas de las noticias y con eso ya se forman una opinión y la comparten a diestra y siniestra en las redes sociales que utilicen. Muchas veces esto además sin validar justamente si la información es veraz, es actualizada, si estoy difundiendo una noticia falsa. Entendiendo noticia falsa, 2 versiones. Aquella que no está validada y nada más es un rumor y como el juego del teléfono descompuesto, o aquella construcción con una intención ulterior que me hace creer que estoy compartiendo un tipo de noticia cuando en realidad estoy impulsando el motivo muy particular de algún grupo o alguna comunidad. ¿Cómo las ciencias sociales en este sentido, Fer, nos pueden ayudar a precisamente dilucidar correctamente entre qué contenido vale la pena, qué contenido no vale la pena y cómo entre nosotros interactuamos y compartimos estos contenidos? Porque se da un fenómeno ahí como de histerias colectivas muy particular, ¿no? Sí, bueno, volviendo a retomar la cuestión que había mencionado hace unos minutos atrás, retoma la cuestión de los efectos que hay, ¿no? Porque generalmente algo que es muy particular es de que la manera en la que se presentan ciertas noticias o ciertos casos se van generando ciertas dinámicas, ¿no? No es la misma manera en la que se presenta el caso de una desaparición, de un desastre natural y que por lo general este tipo de cosas siempre van acompañadas de ciertos medios audiovisuales que le parecería que le dan un poco más de fuerza. Entonces, en el caso de las fake news, hay una manera burda, ¿no?, de querer como replicarlo. Por lo general lo que se entiende es de que solamente es una cuestión de manual, es decir, tienes un caso concreto, lo tratas de replicar y con eso puedes tener efectos similares. Pero realmente hay una serie de cuestiones azarosas que se parece que conjugan y que no se pueden delimitar de manera tan tajante y no podemos dar respuestas unitarias hacia ciertos casos. Claro, no puede uno en ese sentido ser como unilateral en la visión. Hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que hoy nos están viendo, que acompañan el programa.
¿cuál consideran ustedes que sería un buen consejo? ¿Qué opinión les merece que justamente esto, la multidisciplinariedad, hoy está, por ejemplo, muy presente o la vemos muy bien reflejada en medios de comunicación? Cada vez más vemos distintas disciplinas, no exclusivamente periodistas, trabajando en las salas de redacción precisamente en el intento de entender mejor desde distintas perspectivas pues, los muy diversos temas que hay que informar a la sociedad. ¿Qué opinión les merece esto a ustedes? Pues a mí me parece grandioso porque, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, es súper importante conocer de diversas ramas del conocimiento para poder, pues no solamente dar opiniones más acertadas, sino construir verdadero saber, ¿no? Y en ese sentido me parece que ningún estudiante debería de cerrarse a yo me dedico a estudiar qué quiso decir Aristóteles cuando, o sea, no, o sea, sí está padre, pero en esta era digital ¿Sí? es imprescindible que sepamos así de, obviamente no los pormenores de cualquier disciplina, pero sí estar enterados de a qué se dedica, no sé, la ética, a qué se dedica el derecho, la ciencia política, la tecnología, o sea, todo Ok. eso en conjunción. Fer, en el equivalente a un tuit en 140 caracteres la respuesta, hoy, ¿aportan las redes sociales, digo, las ciencias sociales? ¿Vale la pena acercarse a estas carreras para quienes están por tomar la decisión para estudiar? ¿Cuál sería tu respuesta en 140? Sí, claro que lo vale. Es difícil, pero a la larga trae muchos frutos. Coincido Satisfacciones. contigo. En el programa realizamos, como ustedes ya lo saben, un ejercicio en el que salimos y le preguntamos a la gente qué opina particularmente de algún tema que estemos tratando en el programa. Y en este caso, en Vox Populi, salimos y le preguntamos a la gente qué aportan las carreras sociales. Chequen las respuestas que nos compartieron. Para poder reflexionar de lo general de la vida. Poder repensar las cosas, pensar el mundo y encontrar respuesta a cosas que todavía no entendemos. Bueno, yo pienso que es como para tener la mente más abierta. Sirve para desarrollar el pensamiento humano y bueno, pues para expandir la mente, los pensamientos de cada uno, ¿no? Creo que ayuda a los seres a ser un poco más pensantes y un poco más abiertos a mil y un cosas. Yo creo que sirve para ver más allá de lo inmediato. ¿Cuáles serían entonces las áreas de oportunidad que hoy nuestros invitados ubican para quienes están relacionados con las carreras de ciencias sociales y humanidades en este mundo tan tecnologizado? Son muchísimas. A ver, escríbenos algunas. Las básicas que siempre te dicen son docencia e investigación, pero Ok. Obviamente está el mundo editorial, el periodismo sin duda es así como ahorita el lugar, ¿no? Así Sí. el nicho donde muchos humanistas están yendo. También obviamente está pues dedicarte a escribir, no sé cómo, bueno, también hay gente que se dedica o que toma otra formación profesional y ya las conjugan, entonces Sí. ya si tienes otra formación pues podría ser básicamente cualquier cosa, ¿no? Como una ingeniería, Coincido. medicina. Completamente de acuerdo. Fer, hoy escuchamos cada vez más esta famosa cuarta revolución que tiene que ver con, tecnológica quiero decir, que sí, tiene sí, que claro. ver con prácticamente hoy toda empresa, no importa qué haga, Sí. se está transformando en una empresa de software. Sí. Porque automatizamos y sistematizamos muchos de nuestros procesos cada vez más. ¿Considerarías tú que esto mismo está pasando en la equivalencia de las ciencias sociales y la combinación de la tecnología? Es decir, hoy cada vez más las empresas necesitan no solamente aplicar correctamente la tecnología, sino aplicar correctamente distintas ramas de las ciencias sociales y las humanidades, como serían la comunicación, entender mejor a nuestros usuarios desde el punto de vista psicológico, antropológico incluso. ¿Cómo lo escribirías tú? Bueno, yo primero lo que consideraría es de que tendríamos que reflexionar como filósofos cuáles son nuestras prácticas, ¿no? Porque en este brinco que había mencionado sobre la vida académica, la vida profesional, Sí. nos cuesta mucho trabajo adaptarnos, es decir, a tener un modo de trabajo colaborativo, a tener que deliberar cierta toma de decisiones, ¿no? A usar ciertos métodos que tienen que ver con el uso de tecnologías. Y al menos en la parte formativa de la carrera eso no es algo que se ve presente, es decir, siempre
hay una cuestión unilateral de una formación personal, ¿no? Y en el cual solamente parecería que nosotros estamos apegados a la lectura de textos y la escritura de libros, ¿no? De acuerdísimo, Fer. Entonces, primero tendríamos que reflexionar cuál es nuestra conformación como filósofos, cuáles son estas prácticas que nos conforman y al menos ver de manera crítica cómo podemos modificarlo y cómo nos podemos insertar, ¿no? Sobre todo en el campo para discutir estos temas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo puede hoy encontrar justamente alguien que está estudiando una carrera relacionada con ciencias sociales y con humanidades, cómo encontrar este acercamiento correcto a proyectos de multidisciplinariedad, particularmente estos de tecnologías de la información? ¿Consideras hoy que es sencillo? ¿Se ha vuelto más fácil? ¿Se ha vuelto más complicado? ¿Cómo sienten ustedes que está en términos justo de oportunidades? Pues esta es una pregunta difícil porque pareciera que no hay empleo, menos para los humanistas. Por otro lado, sí me parece que es sencillo buscar opciones en las redes sociales, bueno, en general en Internet. O sea, Google, por ejemplo, tiene toda un área enorme de investigación en donde los filósofos son pieza clave. Entonces creo que un poco retomando lo que decía Fer, a los filósofos, al menos desde su formación académica, les hace falta darse cuenta que sí hay más posibilidades y que la filosofía y en general las ciencias sociales y humanas no se tratan solo de ser un investigador, sino de sacar eso a la vida real, ¿no? O bueno, no, vida real no es la mejor palabra, pero al mundo, ¿no? Al mundo actual, a la vida contemporánea. Sí, sí, pero coincido, muchas veces tendemos a hacer una separación como muy tajante, igual, muy drástica entre lo digital y lo análogo, lo conectado y lo desconectado. Yo también muchas veces me encuentro tratando de escribirle a alguien en la vida real cuando lo quiero separar de la vida conectada y bromeo incluso mucho, o más bien lo digo mucho en serio, que uno de mis mantras favoritos es estoy en línea, luego existo, por la visión filosófica que ello implica. Pero los invito a que mientras filosofamos acerca de estar en línea y existir, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y estamos viendo y transmitiendo completamente en vivo Generación H por Heraldo TV. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV, Generación H. Les recuerdo que estamos, además de transmitiendo en vivo, compartiendo en redes sociales mucho del material y de las preguntas y de las inquietudes que ustedes tienen respecto al tema del programa, a los futuros temas y a los futuros invitados que ustedes quieren ver. Nos interesa mucho conocer la opinión que tienen al respecto. Y estamos platicando sobre cómo las ciencias sociales y las humanidades hoy tienen una participación sumamente relevante en un mundo cada vez más lleno de tecnología y sistematizado y automatizado. Y a lo largo del programa, Karen y Fer me han ayudado a entender y nos están ayudando a entender precisamente cómo la consideración de este tipo de carreras dentro de proyectos que implican tecnología le dan precisamente un sentido moral, ético, funcional, operativo, tecnológico, matemático, correcto. Y estamos platicando también, Karen, Fer, sobre cómo hoy quienes estudian carreras relacionadas con ciencias sociales y humanidades tienen muchas áreas de oportunidad. Ustedes, ¿cuáles son las carreras que más les laten que pueden acercarse a este tipo de proyectos?
Karen. La evolución natural de las sociedades y de los seres humanos han obligado a que las ciencias sociales y humanas también se transformen. Con la llegada de las nuevas tecnologías, también se han creado especialidades innovadoras que le dan un giro a lo que tradicionalmente conocíamos como ciencias sociales y humanidades y desde luego a su aplicación en el mundo actual. Un ejemplo de ello es el desarrollo profesional que se puede alcanzar en el sector político como asesor sociocultural, artístico, ideológico y de perspectivas sociales de partidos políticos y candidatos. Ahora es posible ser investigador de tendencias de la transición democrática o consultor en programas de promoción del voto y participación democrática. También es posible formarse como un promotor cultural o ser investigador, planeador y ejecutor de programas de impacto social, así como diseñador de programas para prevenir conductas antisociales. Otra opción de desarrollo profesional se logra dirigiendo oficinas de cultura, desarrollo social y atención a la juventud, o incluso puede ser catalogador de patrimonios artísticos, históricos y culturales. Muy interesantes todas estas opciones, ¿no te parece? Claro que son interesantes porque además ahorita mientras estaba escuchando la diversidad y variedad de estas carreras, pensaba en estas otras nuevas carreras tecnológicas para las que hoy incluso ni siquiera estamos preparados, pero están controlador del clima, diseñador de inteligencia artificial deportiva, ¿no? La especialización altísima que se va dando, lejos de desplazar muchas fuentes de trabajo, lo que está haciendo es generar nuevas áreas de oportunidad precisamente por lo especializado de muchas de estas disciplinas. Y en ese sentido, Karen, Fer, han sido ustedes muy puntuales en señalar que la relevancia que tienen las ciencias sociales y humanidades en tecnología está precisamente un poco encaminada en especialización en donde ellos inciden de manera muy relevante. ¿Cómo perciben estas nuevas carreras? Hay una en la que tú estás participando, Fer, platícanos por favor al respecto, que es este seminario de filosofía en tecnología. Suena interesantísimo, ¿de qué se trata? Bueno, pues el seminario es un proyecto académico que inició en el 2013, coordinado por Francisco Barrón, el cual está integrado por, en su mayoría, de filósofos, pero también tenemos a una comunicóloga llamada Elena, a la cual mando un fuerte saludo desde aquí, y a algunos compañeros de la facultad. Saludos. Que tenemos como tema en común la tecnología, ¿no? Al menos el seminario de tecnologías filosóficas ha tratado de buscar delimitar de manera conceptual cuál es la relación entre la tecnología, la cultura, ¿no? La cibernética, y cómo es de que estos problemas en cierto momento están muy presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por el momento ahorita solamente estamos delimitando ciertos proyectos que llevamos a cabo en diferentes espacios, no solamente al interior de la facultad, y también en ciertas actividades académicas para darle difusión a los eventos que hemos realizado. ¿Qué tipo de eventos llevan a cabo, Fer? Bueno, el año pasado llevamos un coloquio en la Facultad de Filosofía y Letras llamado Violencia y Tecnología, en el cual tuvimos una gran asistencia, sobre todo de diferentes disciplinas, y básicamente se reunieron porque tenían en común todos los participantes el tema de la tecnología, ¿no? Entonces tuvimos literatos, tuvimos a historiadores, tuvimos a periodistas que llegaron, discutieron temas. Y actualmente tenemos otro proyecto llevado a cabo en un espacio llamado Laboratorio de Tecnología Cerrule, por el centro, en el cual se lleva a cabo algo que ahorita por el momento se llama Jam Conceptual, que es un evento en el cual trata de discutir acerca del hip hop, un poquito más allá de si es crítico o no, pero en relación con lo tecnológico. Hay un evento un proyecto muy importante llamado Tertulia Maquínica, en el cual... ¿Tertulia Maquínica? Justo. La Tertulia Maquínica lo que hacemos es de que nos reunimos para discutir textos que parecería que han delimitado el estudio de lo que se conoce hoy en día como las ciencias de datos, ¿no? O las matemáticas. Sí. Entonces llevamos a cabo lecturas sobre Babbage, ¿no? Sobre Whitehead, sobre Wiener, ¿no? En el cual lo que queremos es un poquito ver si realmente esa idea de que los algoritmos nos van a llegar a controlar algún día es como tan cierta, ¿no? Si tiene cierto fundamento. Porque tú acabas de mencionar un tema relevantísimo. En este sentido, y la participación de las ciencias sociales, que ahorita Karen nos va a ayudar a entender mejor en este ejemplo que vamos a platicar, tiene mucho que ver con lo siguiente. Hoy existen o se conciben dos tipos de inteligencia artificial. La primera y la más básica, que es el tipo de inteligencia artificial
que está basada en la repetición de un sistema, de una actividad, y con base en esta repetición, el mismo sistema pueda ir afinando el proceso, abrochar mejor una agujeta o calcular mejor algo en particular. Pero existe otro tipo de inteligencia artificial, la avanzada, que se refiere precisamente a la imposibilidad de diferenciar si aquella entidad con la que estamos interactuando es un robot o es un humano. El no poder diferenciar si es humano o robot es ese tipo de inteligencia o nivel de estado de inteligencia artificial al que muchos desearíamos llegar, pero que es donde se encienden todas las alarmas de, bueno, ¿cuáles van a ser las implicaciones éticas, morales, filosóficas de una inteligencia artificial en la toma de decisiones no solamente de vida o muerte, sino de todos los aspectos? ¿Qué opinión te merece a ti esto, Karen? Pues mira, yo amo la ciencia ficción. Es que es buenísimo el tema, estoy de acuerdo. Eso sí. innegablemente me lleva al que creo que es el tema o de los temas de la ciencia ficción, que es la pregunta de quién es más humano, ¿no? ¿La máquina o el humano? ¿No? O sea, y lo ves en todas las películas o en casi todas las películas. Entonces, bueno, aquí obviamente hay implicaciones jurídicas especialmente, ¿no? O sea, quién es sujeto de derechos, por ejemplo, y pienso en Matrix, bueno, como en la parte anterior a la Matrix, cuando los robots empiezan a exigir derechos y esto, y son víctimas de violencia, como ahora lo son, por ejemplo, los animales y otras personas, bueno, otras criaturas que no son sujetas de derechos. Bueno, ¿no? de hecho existe ya en algún país en Europa, se presentó un primer robot que iba a tener o tiene acceso a cierto tipo de derechos, precisamente como lo estás comentando. Está la película del hombre Centennial, que precisamente tiene que ver con esta evolución. A ti particularmente, Fer, ¿te da miedo o te late la idea de una inteligencia artificial avanzada como esta que describimos? Bueno, yo la verdad no tengo una opinión positiva o negativa con respecto a eso, sino más bien yo creo que ahí justamente está la importancia del estudio de la filosofía en relación a estos temas, porque pues el primer discurso que nosotros tenemos a la mano para poder describir de todo aquello que nos está pasando es el de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción inclusive tiene ciertos problemas. Justamente ahí es donde recae la importancia del estudio de la filosofía en relación a todo eso, porque creo que al menos con un discurso con cierta claridad conceptual podríamos dar, si bien no pronósticos apocalípticos o pronósticos en relación a una utopía con las máquinas, por lo menos podríamos enunciar de manera prudente qué es lo que está pasando y hasta dónde podríamos dirigirnos. Correcto. O eso hacia dónde nos podría llevar. Que ahí tienes toda la razón, porque de hecho, Karen, no sé qué opines tú, me gustaría conocer tu opinión. Hoy estamos viviendo un proceso particular de innovación, en donde entendemos la innovación no necesariamente como algo que venga acompañado de tecnología, pero la innovación hoy está presente en prácticamente toda la renovación de algún tipo de proyecto o proceso que queramos llevar a cabo. ¿Cómo consideras tú que las ciencias sociales ayudan hoy a innovar en todo esto que estamos platicando? Es una pregunta un poco extraña, pero más que a innovar, insisto en que a lo que ayudan es a comprender justo hacia dónde se puede dirigir o cuáles son los escenarios que se plantean, ¿no? La filosofía, por ejemplo, tiene en su rama de filosofía analítica esta onda como de los mundos posibles, ¿no? Entonces tú planteas escenarios en los cuales supones ciertas condiciones a partir de las cuales puedes entender qué es lo que pasaría y qué decisiones podrías tomar, ¿no? Que eso es buenísimo que lo comentas, porque hoy tenemos, por ejemplo, el caso del gobierno abierto y la ciencia de datos, el uso del Big Data dentro del gobierno. Uno de los resultados más relevantes puede ser el que el gobierno tenga una mejor capacidad para ayudar a la ciudadanía a construir políticas públicas juntos. ¿Qué quiero mejorar, por ejemplo, en mi colonia? Primero, tengo dinero para semáforos, para seguridad, para más arbolitos, para más luces. Entre todos decidamos hacia dónde queremos llevar esta inversión y en qué orden. ¿Cómo entonces, Fer, ubicas la relevancia? Y justo en ese sentido va la pregunta de la innovación de la innovación potenciada por las ciencias sociales. ¿En dónde consideras que hay estas áreas de oportunidad que pueden ser muy relevantes? Bueno, yo considero de que eso está justamente en plantear la discusión de qué sentido tendría ese tipo de políticas públicas y determinar si eso es contraproducente o no, ¿no? Sobre todo también porque lo que pone en juego este tipo de modificación de prácticas sobre el ejercicio político es de que
te cambia total y completamente la manera en la que se estaban llevando a cabo las cosas. Claro, cambia las dinámicas, Entonces, cambia las formas, sí, cambia el lenguaje incluso en el Sí, que se lleva a cabo. justo. Es más, hablando de cambios de lenguaje, si les parece bien, los invito a que veamos lo siguiente que preparamos para ustedes. Solo los dejo con una cosa, #Antropocholo. Antropocholo surge como un seudónimo para hablar sobre la vida del joven residente de Iztapalapa que se adscribe como Cholo, un personaje de barrio que decide estudiar etnohistoria y que además de sufrir la discriminación por su apariencia, también la sufre por lo que estudió. Así es como Antropocholo plasma a través del meme su vida académica, su vida diaria, sus experiencias dentro de su quehacer. Sin embargo, lo que lo hace llamativo es el lenguaje antropológico e histórico que se maneja en su página, pues lo transforma a un lenguaje más digerible para las personas que están alejadas de estos temas. La gran característica de Antropocholo es que maneja el lenguaje del barrio para llegar a nuevos sectores, a través de las palabras y los distintos enfoques de sus creadores. Andrés León, etnohistoriador que trabaja temas con un enfoque de género, Alexander Vázquez, etnohistoriador y especialista en fotografía y edición, Eduardo Vadillo, etnohistoriador y músico, especialista en época prehispánica y colonial, Samantha Hernández, etnohistoriadora especialista en crónicas y docencia, Víctor Gutiérrez, que trabaja historia oral, educación indígena, etnografía del aula y enseñanza de la lengua. Y finalmente, Antonio Cruz, maestro de historia. Este equipo además desarrolla el Instituto Memero de Antropología e Historia, memes antropohistóricos, entre otros. Búscalos en las redes sociales, te los recomendamos. Pues bueno, el meme como el parte del centro neurálgico de la integración de las ciencias sociales y las humanidades con la crítica social y con la tecnología como la plataforma en la que se entrega todo este producto. ¿Qué opinión les merece? Karen, ¿qué te parece? Pues el meme es el tema de hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y pues no sé, hace unos días tenía una discusión con una amiga porque me decía que, o sea, que el meme no es inocente, ¿no? Y efectivamente el meme no es inocente. Hay Claro. quienes dicen que solo es un chiste, que no te lo tomes personal, Ajá. pero por supuesto que los memes también pueden tener una carga así súper racista, misógina, de cantidad de cosas, así como también pueden ser herramientas de crítica y de difusión de, o sea, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, se pueden usar como herramientas de divulgación de la antropología, de la filosofía. Correcto. Y de una manera bastante sencilla. Fer, filosóficamente hablando, el fenómeno del meme como una píldora de sabiduría en muy distintas visiones y temas, ¿qué opinión te merece? Bueno, la verdad es de que es algo total y completamente diferente. Yo la verdad pensaría de que el meme no es algo que se haya visto con anterioridad. No, O sea, coincido. realmente yo sí creo que ¿Hay tiene una referentes particularidad. similares? Han habido intentos que lo han tratado de O sea, delimitar el con la pasquín, caricatura. por ejemplo, el panfletito, Sí, ¿era justo, un equivalente? Yo la verdad no lo consideraría así. Ok, porque, ¿por qué no? Uno, por la plataforma. Segundo, por Ok. el tipo de difusión que hay. Ujú. Y sobre todo por el uso que se le da al meme, ya que no solamente es por una cuestión de difusión, o sea, ese es solamente uno de los aristas, sino también por todas las dinámicas que hay alrededor de los memes, ¿no? Los grupos, los mensajes, inclusive hay todo un vocabulario, ¿no? Que hacen referencia a ciertos tipos de memes. Por eso yo no lo catalogaría como algo que sea análogo a cierta cuestión de tecnología mecánica, Sí, sí, por sí, ejemplo. Por sí. eso considero que es algo total y completamente nuevo, que habría que analizar. discutir. Coincido totalmente y eso quería comentarte, Karen, porque ¿no te parece que es justamente en el meme, como lo vemos con Antropocholo, que se da un clímax que conjunta, digamos, la visión de una ciencia social y la humanidad con la parte crítica o periodística del contexto noticioso que vivimos, apoyado por un rollo tecnológico? Sí es todo un tema, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, desde luego se conjuga a los tres elementos que mencionaste, porque la plataforma es la red social, lo que se vierte en el meme pues puede a veces ser muy superficial cuando se utiliza como una herramienta desde alguna rama del conocimiento como esta, Sí. pues por supuesto, ¿no? Y pues no sé, también pensaría justo que no tiene un antecedente como tal, digamos así, material, Sí. porque el panfleto pues tuvo una función muy particular, Sí, ¿no? correcto. Y el meme, o sea, es como muy plástico, ¿no? Lo mismo lo puedes usar para reírte que para ser crítico, que para...
Pero me quitaste las palabras de la boca. Quería justamente comentarles eso. ¿Qué les parece la cantidad de interpretaciones que una misma imagen, e incluso una misma imagen acompañada de un mismo texto en particular, puede tener? ¿Y qué les parece hoy la evolución, en términos también sociales o filosóficos, Fer, la evolución que el meme ha tenido en el uso de los GIFs animados como justamente versiones animadas de todo un empaque de ideas y posturas y posiciones con tonos muy particulares? ¿Qué opinión te merece en ese sentido, Fer? Bueno, es que por ejemplo lo interesante de los memes es de que no solamente es una imagen en particular, inclusive puede ser una estructura en la que se presentan ciertas situaciones. A veces el meme es la frase, ¿no? O cierta forma en la que vas organizando elementos gráficos, ¿no? Sí. Pero, y voy a traer un ejemplo de Twitter, por ejemplo, cuando ciertos comentarios ya se convierten como en un chiste y entonces todo el mundo los empieza a replicar, ¿no? Sí. Como el del gnomo, el de oblígame perro, ¿no? Sí. Que justamente nació como cierta actitud irreverente e insolente, ¿no? Hacia la situación, pero que de un momento a otro se generalizó increíblemente. Y que ya después le agregaron el duendecito y ya parecería que solamente es el duendecito ese meme, ¿no? Aquí hay otra cosa interesante con los memes y con los fenómenos sociales o culturales que van integrando. El meme tiene además mucho de territorialidad o de fronterilidad con el término cultural, pues, de un país. Es decir, es muy posible que haya memes que otras personas que no vivan en México no sean capaces de entender. Sin embargo, ese mismo meme tiene un empaquetado cultural espectacular, como el Oblígame Perro, que estamos viendo en este momento en pantalla, que representan mucho del simbolismo de la manera en la que interactuamos social y culturalmente. ¿Qué opinas, Karen? Sin duda, o sea, me parece que es todo un lenguaje, o sea, tiene cierta universalidad, que lo mismo lo entienden en China que en México, pero ciertos chistes muy locales efectivamente no se entienden en ningún otro lado, o sea... Está esta otra versión, Fer, hablando todavía de esta parte de memes como un empaquetado de fenómenos sociales, humanos, tecnológicos, periodísticos. Hay una versión de memes que me llama mucho la atención, también porque representa mucho cómo nos vemos ante el mundo, y son la cantidad de las banderitas, ¿no? En modo, me corrieron del trabajo, me corrieron del trabajo, me corrieron del trabajo, ¿no? Bueno, es área de nuevas oportunidades y crecimiento personal, no me voy, pero... ¿Cómo entendemos justamente estas representaciones sociales en un entorno que cada vez además parecería ser más individualista y pareciera no ser así, ¿no? No, de hecho parecería de que justamente en esta dinámicas de compartir los memes o compartir un humor hay ciertos puntos en común, ¿no? Y hay como ciertas analogías. A mí, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención de los grupos de memes, en el cual solamente son personas que se suscriben a un canal o siguen cierta página, mandan sus contenidos y lo van compartiendo, es sobre todo que hay que llegan a haber referentes muy comunes, ¿no? En el caso de Argentina con México tiene los memes de los Simpson, en el cual parecería que también en Argentina los Simpson es un referente cultural muy importante, pero que ya cuando empiezan a llevarlos hacia cuestiones políticas, ya es cuando empiezan a adquirir cierta particularidad. Coincido. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. En los distintos temas que hemos estado tocando a lo largo del programa, hemos señalado cómo los fenómenos sociales y el estudio desde las ciencias sociales y de humanidades a la forma en la que estamos interactuando con la tecnología son muy relevantes. Y no hemos tocado un tema al que le quisiera dedicar un ratito antes de acercarnos hacia el final del programa, y tiene que ver con fenómenos sociales que hoy pueden ser estudiados, que se pareciera que están como ecualizados o que le subimos el volumen, Fer, Karen, cuando pasan a lo digital. Y me refiero a la violencia y a la agresividad que hoy podemos, en las interacciones que tenemos socialmente en las redes digitales, verse como potenciadas. El bullying, el acoso, todo este tipo de fenómenos. ¿Cómo perciben ustedes hoy que las ciencias sociales y de humanidades pueden ayudarnos a entender o a controlar esto? ¿Pueden? Yo diría que a entender, sí, ¿no? Ya el control o cómo administras esas violencias, eso ya no le corresponde a una sola área del conocimiento ni de las cuestiones prácticas, ¿no? A entenderlo, sí, me parece que
o bueno, yo no diría que en las redes se potencializa la violencia o el bullying, sino que la visibilidad es mayor, ¿no? Ok, esa es una gran observación. Tienes razón, Carla, sí. No es que este tipo Karen. no es que estas situaciones no hayan existido antes, pero en las redes sociales, además, el tiempo transcurre de una forma, o sea, el tiempo en las redes sociales es un tiempo muy distinto al tiempo físico, ¿no? Sí. O sea, una cosa que ahí ocurrió, no sé, en China, de pronto ya se sabe en la mitad del mundo. Entonces, yo diría que esa es la cuestión, ¿no? O sea, la visibilidad y la rapidez con la que una noticia o cualquier cosa puede difundirse en las redes sociales. Entonces, ahí creo que la filosofía puede ayudarnos pues, desde distintas categorías, ¿no? O sea, como por un lado esta percepción que tenemos del tiempo, de las relaciones humanas, cómo nos comunicamos y de qué manera también, o sea, o cómo ponderamos las cosas que son importantes, ¿no? Ahorita está como muy en boga el fenómeno del bullying y puede haber distintas razones, ¿no? Pero, pues no sé, también está como la violencia de género, que en redes sociales ha generado, no sé, como todo el problema del Me Too, o sea, lo que aquí en México ocurrió, como decías, ¿no? Las particularidades de cada país, en México con el Me Too, así de los escritores, de los músicos, de todos lados, que además generó respuestas adversas súper ridículas, como los hombres quejándose de que las mujeres también los acosan, lo cual puede que sea cierto, aunque de pronto la atención se va hacia todos lados y ya no se sabe qué está pasando, ¿no? Y las cosas pierden importancia y es muy complejo. Esta rapidez con la que tú describes, Karen, que se dan los crecimientos entre el nacimiento y la relevancia de un tema, el clímax en términos de expresiones en redes sobre el mismo, y luego un fenómeno muy interesante que es se apaga por completo. Ayer platicábamos aquí mismo en el programa, hablábamos de sismos y hablábamos cómo todos recordamos muy bien el fenómeno del 85, pero parece que ya no recordamos tan claramente el que acaba de pasar en el 2017. Claro, si es que nosotros no sufrimos una consecuencia que al día de hoy nos recuerde diaria y tristemente el evento que se sucedió. Pero lo traigo a colación, Fer, porque pareciera ser entonces que no solamente las ciencias sociales y las humanidades tienen una oportunidad en términos de generación de proyectos apoyados por tecnología e información, sino que tienen una oportunidad también muy relevante de incidir en la manera en la que los usuarios entendemos nuestras interacciones. Decíamos justo un poco en alguno de los cortes cómo nos confundimos muy rápido y nos creemos expertos en algún tema porque en realidad somos expertos en programación o buenos en programación y creemos que tenemos autoridad ética o moral para opinar en algo cuando lo que sabemos hacer es darle clic al corazoncito y picarle a RT, y eso no necesariamente nos hizo activistas, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad es de que tratar de delimitar esos temas exige cierta reflexión crítica, o sea, cómo nosotros nos hemos tenido que formar y cómo es de que nosotros presentamos los temas, ¿no? A ti en particular, ¿qué sentimiento te genera? A mí me genera mucho entusiasmo porque se abre toda una línea de investigación que podemos discutir y que se pueden plantear. Hasta cierto punto también me genera mucho optimismo porque esto podría alentar a que también haya más personas que de un momento a otro tengan el interés por estudiar filosofía, sobre todo para tratar de pensar de manera crítica ciertas cosas, o que al menos personas que tengan una formación un poco más técnica puedan abrirse a este campo de estudio. Nos estamos acercando hacia el final del programa, cosa que me llama siempre la atención, cómo el tiempo cuando está uno platicando de este tipo de temas puede pasar tan rápido. Para mí fueron como 3 minutos, pero algo que me gustaría compartir con ustedes y escuchar su opinión es, ¿consideran ustedes entonces que la sociedad actual está siendo dramáticamente impactada en la forma en la que nos relacionamos por las tecnologías para la información? Porque quienes hoy las usan dirían que sí o diríamos que sí, pero hemos tenido aquí en el programa también estudiantes que nos han compartido casos en los que el no estar conectados y el estar en comunidades rurales, por ejemplo, que no tienen una dependencia tecnológica tan infundada, digamos, no reportan, digamos, una gravedad al respecto. En términos de esto, de la forma en la que socialmente funcionamos, desde la visión de ustedes, ¿cómo está funcionando, Karen? Pues bueno, primero también habría que distinguir, tú mencionaste como la zona rural, hay que distinguir lo rural de lo urbano, ¿no? O sea, los modos de relación de un lado y de otro son completamente distintos y en la ciudad todo acontece a una velocidad vertiginosa. Y nuestra relación con las redes sociales ya es simbiótica, o sea, sí me parece que si de pronto eso se viniera abajo, habría
un caos, ¿no? O sea, si eres alguien que nunca ha convivido con la tecnología de esa manera, Sí. pues efectivamente no te va a significar absolutamente nada, ¿no? Salvo para cuestiones, o sea, porque también tendemos a relacionar la tecnología solamente como con los robots y esto, ¿no? Sí, Pero pues sí, en el sí. campo usan tractores y usan, o sea, desde luego que la tecnología sí forma parte de nuestra vida de un modo impresionante. Ahora, en el caso de lo digital y Sí. todo esto que tiene que ver ya con cosas que yo relaciono más a la ciencia ficción, pues sí creo que estamos ya muy determinados y pues uno de los claros ejemplos es Black Mirror, así Sí, como claro. ha determinado nuestra vida la tecnología. Pero no diría que esto es bueno ni malo, ¿no? O sea, en realidad no diría que nada es bueno ni malo, sino que todo está en la forma en la que encaminamos esas cuestiones. Entonces, pues mi opinión es que está súper chido que existan que exista la tecnología. Karen, tú acabas de decir algo que me encantó y que de hecho me da pie para extenderles al aire una nueva invitación para poder acompañarnos nuevamente en el programa, porque en muchos de los casos hoy vivimos una de las promesas justamente de la tecnología acompañada de la innovación, la percepción de que se trata en cierto sentido de magia, ¿no? La diferenciación en ese sentido a veces no es tan sencilla. Les quiero agradecer el habernos acompañado y quiero invitarte, Karen, a que nos acompañes de este lado para que hagamos una selfie que compartimos en las redes sociales de Heraldo TV, claro, y que podamos además justamente celebrar el que nos hayan acompañado e invitar a toda nuestra audiencia que nos acompañen todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde para poder estar justamente aquí platicando sobre los temas que a los estudiantes nos interesan. Para México, soy Emilio Saldaña, El Pisu, y nos vemos en una siguiente edición de Heraldo TV. Muchísimas gracias. Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades.